un mundo saturado por ideas en conflicto con los grandes principios de la palabra de Dios, precisamos de una cosmovisión que mantenga viva la luz de la verdad. Por eso, presentamos Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia con los pastores Héctor Delgado y Dauris Contreras. Bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Fe y Sociedad. Como siempre, es un inmenso placer saludarle a todos ustedes, enviarle un saludo de parte nuestra a todos los fieles oyentes de Radio Esperanza New York y también a todos aquellos amigos y amigas que nos siguen a través de las diferentes plataformas sociales. Bienvenido, Pastor Contreras. Gracias, Pastor Delgado. Bienvenido tú también. Como siempre, te doy la bienvenida al programa Fe y Sociedad. También darle la bienvenida a nuestros amados oyentes y a los que nos ven a través de las redes. Un placer una vez más tenerles con nosotros en la entrega de este programa de Fe y Sociedad. De verdad que nos agrada que ustedes puedan estar mirándonos en este momento. Y no solamente, no es para que vean nuestros rostros lindos, sino para compartir el programa. Así es. Siempre traemos con mucho gozo. ¿Qué tenemos para hoy, Héctor? Bien, hoy vamos a tratar un tema muy interesante y de alguna manera está íntimamente relacionado con el tema anterior. Hoy vamos a tratar los peligros del ocultismo. ¿Qué es el ocultismo y por qué atrae a tantas personas? ¿Incurren en algún peligro las personas que se adentran en el mundo del ocultismo? Ese es el tema que tenemos para hoy. Interesante. Y la semana pasada pudimos ver algunos asuntos sobre el futuro, cómo la gente trata de descubrir el futuro y cuáles son las prácticas, muchas de las prácticas que las personas usan para buscar ese futuro, respuesta a ese futuro. So, el día de hoy vamos un poco a hablar y ya un poco con más detalle sobre otros elementos que no hablamos en ese mismo tenor, pero ya de forma más amplia, no solamente para buscar el futuro, sino desde otros ángulos también. Y Héctor, ese es un tema que a mucha gente le atrae, el ocultismo, porque siempre hay como un misterio, hay algo más allá. Y bueno, en el día de hoy vamos a hablar, aunque es más amplio de lo que nosotros podemos discutir en media hora, pero vamos a hablar a grosso modo de en qué consiste eso y cuáles son los peligros en los que podríamos estar entrando en ese tipo de prácticas. Y vamos a disfrutar del tema de hoy. Quizás el mejor punto de partida para destacar este tema que tenemos en el día de hoy sería señalar que en el mundo tan solo el 2.5% de los seres humanos se declara ateo y menos de un 12% se identifica como no religioso, aunque tenga ciertas creencias. De manera que casi el 90% de la población del mundo profesa una u otra religión. Y si algo caracteriza a las religiones, precisamente es el misterio, el más allá, las revelaciones, lo incomprensible, lo sobrenatural. De manera que cuando una persona, por ejemplo, no es cristiana, tiene su propia manera de tratar con lo sobrenatural. Definir el ocultismo sería importante también en este punto. Cuando utilizamos este término, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues el Oxford Dictionary dice que el término ocultismo se utilizó por primera vez en 1545 para denotar lo que no es aprendido o no es aprehensible por la mente, lo que está más allá del alcance del entendimiento y el conocimiento común. Ya posteriormente, un siglo después, el término ocultismo recibió un significado suplementario. Por ejemplo, el tema de esas reputadas ciencias antiguas y medievales que, según se creía y se sostenía, implicaban el uso de agentes de una naturaleza secreta y misteriosa, como por ejemplo la magia, la alquimia, la astrología, la teosofía y así sucesivamente. Otro término íntimamente relacionado con el ocultismo es el esoterismo. Y esta palabra significa, aunque tiene un significado una definición un poco más delicada, implica los sistemas de creencias religiosos y filosóficos sobre los cuales se basan las técnicas y prácticas ocultistas. Es decir, el término esoterismo se refiere a las descripciones y explicaciones cognitivas de la naturaleza y del cosmos. Ese tipo de descripción y explicación constituyen el bagaje de conocimientos
que proporciona el fundamento de los procedimientos ocultistas. Muy bien, excelente definición, Héctor, acerca del ocultismo. Está claro allí esa definición. Ahora bien, ¿por qué los seres humanos que recurren al ocultismo, por qué lo hacen? Cuando hablamos acerca de conocer el futuro, mencionamos que el ser humano está curioso por saber lo que va a ocurrir. Lo mismo ocurre con el ocultismo. Una de las razones por las cuales mucha gente recurre al ocultismo es por mera curiosidad. Y le llama la atención algo con lo cual, algún evento, con lo cual tuvieron una experiencia, y entonces eso hace que sea arrastrado y sea llevado al ocultismo. Otra razón, Héctor, para ello es que algunas personas buscan respuestas existenciales. Tienen algunos vacíos existenciales en su vida y al parecer algunas prácticas ocultistas pudieran aparentemente ser un buen candidato, buenos candidatos para responder esas preguntas existenciales. Y de modo que las personas recurren a esto para ello. Otras personas acuden al ocultismo buscando sanidad. Hay personas que no encuentran sanidad con la ciencia, con los médicos o digamos con Dios. Entonces buscan alguna otra forma de adquirir sanidad y van a medios espiritistas para... Todos nosotros, en una u otra manera, hemos estado en contacto con personas que han estado lidiando con esta situación. Y cuando eso ocurre, Héctor, déjame decirte que es difícil que una persona pueda salir de ahí, porque eso es como una red que atrapa. A las personas que entran en las redes del ocultismo, se les hace muy difícil salir de ese mundo. Y más adelante vamos a estar hablando un poco sobre esas realidades espirituales. Pero esa es una de las razones por las cuales las personas también van allí. Otra quisiera mencionar, que es la búsqueda de poder sobrenatural. Y por lo general, algunas de las cosas que el ocultismo, algunos de los elementos de las fases o de las prácticas ocultistas tienen esto de tener poderes sobrenaturales. Y nosotros hemos podido ver, por ejemplo, aunque no he visto la película, pero toda la serie, digamos, de Harry Potter y otras películas que son muy populares, que tú ves cómo tienen poderes sobrenaturales supuestamente. Hay muchas personas que que en realidad buscan ocultismo tal vez por adquirir ese tipo de cosas. Y me llega a mí a la mente el ejemplo de Pablo y el mago, ¿verdad? Cuando Pablo hizo el milagro, como él quería comprar ese poder. Sí. Ahora que tú mencionas a Harry Potter, recientemente, mientras tomaba una de las materias del doctorado que estoy haciendo, y trataba el tema de la teología bíblica, y precisamente uno de los autores de uno de los libros pudo decir que la narrativa de Harry Potter sirve para ilustrar la narrativa de la teología bíblica. Me sorprendió y me llamó la atención que él decía que él ha leído varias veces estas obras junto con su esposa porque la encuentra fascinante. Y yo decía, ¿hasta qué punto nosotros podemos carecer de un juicio claro para diferenciar entre lo santo y lo profano? Esto no quiere decir que donde hay espiritismo, todo y cada palabra, cada término, cada idea es mentira. No, si todo fuera mentira, en algún sistema de creencia, entiéndase oculto o de religiones de revelación como el cristianismo, el islamismo y el judaísmo, nadie fuera cautivo por eso o nadie fuera persuadido por eso. Pero me llamó la atención porque al mismo tiempo este hombre sabrá él, o me imagino que lo sabe, pero sabrá que los hechizos, los encantamientos son reales, invocaciones de hechizos y encantamientos reales en estas narraciones. Cierto, es así. Otros, Héctor, recurren al ocultismo para hacer mal. Y nosotros sabemos que parte del ocultismo, vamos a ver eso ya justamente después de esta sección, se hace maldades. Y conversaba contigo fuera de cámara sobre experiencias que me cuenta mi madre y que otras personas han contado. En nuestro país, pues
uno puede ver, hay muchas experiencias de las cuales no vamos a mencionar en este momento, pero son experiencias que uno se da cuenta y que gente va al ocultismo con el propósito de hacer mal. Hay muchas razones por las cuales las personas lo hacen. A veces puedo ver jóvenes que recurren a estas prácticas y por lo general estos jóvenes que recurren a esas prácticas, bueno, lo hacen por curiosidad, a veces para encontrar cierta aceptación o cierto refugio en problemas que pueden estar pasando, emocionales o en el hogar, lo que sea, o de rebeldía. O sea, muchas razones por las cuales pueden estar presentes allí para recurrir a esto. Pero es evidente que los seres humanos buscan estas prácticas ocultistas por muchas razones. Cabría señalar que de por sí estamos experimentando desde hace ya más de una década un resurgimiento de la brujería aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, algunos datos de institutos que investigan estos fenómenos indican que mientras en 1990 unas 8,000 personas se identificaban como fieles seguidores de la brujería pagana, en el 2000 ya eran 134,000 y en el 2014 superaban el millón. Incluso hay quienes se acercan al ocultismo, al paganismo, la brujería como una forma más de activismo social. Y es increíble que ahora mismo algunos activistas sociales están asociados al espiritismo o al ocultismo. De hecho, el incremento más pronunciado, según algunos datos de la BBC Noticias, dice que la mayor incremento de seguidores de la brujería se dio a partir del año 2016, cuando Donald Trump ganó las elecciones presidenciales en este país, y que esto afecta más a los millennials, aquellos que han nacido entre 1980 y el año 2000, conocido también como la generación X. Y nota, Dauris, este dato interesante. Cuando Brett Kavanaugh fue nominado para ser juez de la Suprema Corte, los que practican la brujería se organizaron en actos públicos y privados para hacer hechizos mágicos con el propósito de evitar ese nombramiento. Tremendo. Naturalmente eso no funcionó, pero esto es donde confluye la hechicería y el ocultismo a causa de política progresista y de justicia social. Y finalmente diría que el periodista David Brooks en el New York Times, en un artículo que publicó allí, dijo que este resurgir de la magia y la brujería no es más que el retrato de una época de transición y desilusión en la que muchas personas buscan caminos alternativos para resolver las necesidades más grandes de este tiempo. Interesante, es así. Ahora bien, Héctor, ¿cuáles son las cosas que abarcan el ocultismo? Cuando hablamos del ocultismo, ¿cómo se manifiesta esto? ¿Qué son las prácticas? ¿Cuáles son las prácticas las cuales se recurren en el ocultismo? Primero están las prácticas mágicas. Aquí tenemos la magia blanca, tenemos la magia negra y tenemos también la necromancia. En cuanto a la magia blanca, allí encontramos la evocación a los ángeles, evocación a ángeles, evocación a los espíritus de los elementos. Cuando hablamos de la evocación a los espíritus, a los elementos, nos referimos a que se cree que hay, y ya después hablaremos de eso si hablamos sobre la magia, hay unos 7 seres que dominan en los ciertos elementos del universo, sobre el agua, sobre el aire, sobre el fuego, ese tipo de cosas. Y entonces se invoca a esos seres. Está la magia negra, que está en la evocación de los demonios, y la necromancia, que es la evocación a las almas de los muertos. Esa es la primera, una de las fases que tiene que ver con el ocultismo, la invocación a estos seres espirituales. Ya tú mencionaste ahorita algunas de las ciencias que confluyen con la magia, como la alquimia, que tú mencionabas. También está la cristalomancia, la composición de talismanes, la adivinación, la astrología, el cabalismo y el bastón adivinador. Y también hay profesores de artes mágicas que entre ellos encontramos a cabalistas, encontramos a los masones, algunos masones, y también a los rosacruces creo que se llama, algo así. Y por último está el fenómeno moderno con el mesmerismo y la teosofía. Algunos de estos elementos son incluidos en lo que es
el ocultismo. Vamos tal vez a una pausa, Héctor, para continuar con esta parte. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8. Estamos estudiando en el programa de hoy los peligros del ocultismo y hemos podido observar cómo estas prácticas sobreviven a través del tiempo. Parecería ser que en una era científica de tanto conocimiento y saber y de tanto secularismo, estos elementos de superstición y de creencias religiosas ocultas hubiesen desaparecido, pero realmente es todo lo contrario. Y estamos mirando cómo incluso a través del activismo político estas antiguas creencias se están uniendo para dar impulso, un nuevo matiz y una nueva forma al activismo social y político de nuestros días. Dauris acaba de mencionar una serie de prácticas que, pensando yo, Dauris, cada uno de esos términos, la alquimia, Rosacruces y todos esos términos bien podrían servir para realizar un programa aparte, porque la verdad que esto es un campo muy amplio. Ese tema de magia blanca bien podría ser tomado como un tema de estudio. Sí. Y sé que cada uno de estos temas va como dando a luz otros temas que están relacionados y que por causa del tiempo no es posible agotar, y que es importante informar a los amigos oyentes respecto a esto. Hay, Héctor, tal vez algunas otras cosas que no mencionamos acá sobre lo que abarca el ocultismo, pero yo he leído un libro que conversaba contigo antes sobre este autor que escribió un libro sobre en las redes de la nueva era. Will Barron. Will Barron, sobre su experiencia en el asunto de la nueva era, y todo lo que él describe allí puede también cabe dentro de la definición de lo que es el ocultismo. Porque una de las ideas, Héctor, que tal vez, aunque no es presentada, no la presenté acá cuando mencioné lo anterior, es, por ejemplo, la idea de que tú eres tu propio Dios, y en esa búsqueda de que tú eres un Dios, tú entras en este tipo de cosas, por ejemplo, en la nueva era, y tú puedes descubrir a ti mismo y puedes seguir elevando y escalando. Hay como una búsqueda de un poder interior y las personas que caen en esto. Algunos estudios demuestran que la búsqueda del poder en sus diferentes formas, el poder sobre las demás personas, el poder sobre las masas, el poder del dinero, el poder incluso sexual, todos esos elementos confluyen detrás de todas estas prácticas. Así es. ¿Sabe que Will Barron que mencionamos? Will Barron se convirtió al cristianismo, a la fe adventista, después de haber sido sacerdote de la nueva era casi por una década. En el New York Public Library, él entró un día y allí se encontró un librito de un periodista que investigó a Elena de White, René Berger, Profetisa del Destino. Cuando él leyó este libro lo impactó de tal manera que él experimentó una conversión hacia la fe cristiana. Interesante. Sí, yo sé que él se había convertido, pero ese detalle no lo sabía. Así es que estas y tal vez otras prácticas que no hemos mencionado y son parte del ocultismo. Algo también que mencioné, que no sé si lo mencionaste en el programa. No lo mencionaste en el programa. La iglesia satanista, por ejemplo, que tiene una Biblia satánica y todo eso. Cuando tú estudias y lees, prácticamente lo que ellos dicen es que supuestamente Satanás no existe, sino que es toda una filosofía, es una filosofía que tú puedes ser Dios y eso, no hay nada objetivo. Acusan el cristianismo de establecer límites morales al comportamiento humano que son inventados. Ellos dicen que no, que se puede vivir de una manera prácticamente como algunos filósofos de los días de Pablo, entregado al placer sin experimentar ningún tipo de recriminación mental o moral. Y leyendo algunas noticias, Héctor, tú te das cuenta, por ejemplo, hay algunos estados donde esta iglesia satánica ha estado
abogando para que se le coloque una estatua también del símbolo de la iglesia satánica. Y como hay libertad de religión, pues se lo han permitido también. Estuve mirando un video el otro día en donde hay un estado aquí en los Estados Unidos que hay un club satanista como un after school para los niños, para que puedan pertenecer también a ese club satanista. Eso ha estado trayendo problemas porque hay padres que son de orientación cristiana que no quieren que sus hijos participen de eso, aunque lo están pintando como de una manera solo informativa, que así como se estudia un asunto, se estudia el otro, pero hay padres que no les interesa eso y la verdad que se están librando muchas batallas. De hecho, Dauri, en Miami se están eliminando libros de estanterías y librerías que contienen contenidos espiritistas o ideología de género. Es una batalla titánica cultural que se está librando en este país. Dauri, quizá convenga señalar, dado que el tiempo está corriendo, los peligros del ocultismo, que es precisamente el título de nuestro tema. Estuve leyendo recientemente un libro que precisamente se llama Los peligros del ocultismo, de un investigador y teólogo especializado en criminalidad asociada a las creencias, llamado Manuel Carballal, de español. Él expresó lo siguiente, que en el mundo del misterio una cosa es lo que creemos, otra cosa es lo que sabemos y otra muy distinta, que es la más difícil, lo que podemos demostrar. Carballal investigó a Anne Germain o Ana Germán, llamada Medium de Medium en España, y descubrió el engaño que había detrás de ella. Todavía la página de ella se ve en internet y ella sigue avanzando en esa dirección. Fue popular en Portugal y en España llegó a desarrollar un programa, creo que Una visión del más allá, me parece que era el nombre, o Hacia el más allá, en el que había millones de personas cautivas por el programa. Carballal, de hecho, ha investigado cientos de supuestos medium, brujos dotados o para notas, y casi todos los casos terminan en lo mismo: fraudes y malas interpretaciones. Eso no niega realidades que hay. Claro. Y luego él dice que el ocultismo es un asunto muy delicado. Incluso él hizo esta declaración: la inmersión imprudente en las prácticas esotéricas puede costarnos nuestro dinero, nuestro libre albedrío, nuestra cordura e incluso nuestra vida. Y de hecho, en mi libro Antiguas Creencias, en la página 30, que lo publiqué pero no lo he anunciado, lo voy a anunciar más adelante, topé este punto de la pérdida de cordura. Y los estudios de los espiritistas indican que una alta proporción de ellos terminan sus días en el suicidio o en los hospitales psiquiátricos. Sí, porque es que eso juega con la mente. Claro, esto muestra que el cuerpo de los seres humanos y la mente no fue creada para ser morada de demonios o seres espirituales que no son el Espíritu de Dios, sino para ser morada del Espíritu de Dios mismo. Y esta es la razón. Los espiritistas terminan con trastornos mentales. Por alguna razón, Dios mismo prohibió esas prácticas por lo no beneficiar, por lo perjudicial que era, aparte, ¿verdad?, del aspecto de adoración e idolátrico. Pero también quiero mencionar, Héctor, el cuidado que se debe tener, porque, por ejemplo, con el asunto de la magia blanca, cuando tú analizas o estudias sobre la magia blanca, tú vas a encontrar que hay un sincretismo allí religioso, en el cual, digamos que allí se evocan los ángeles, se evocan los espíritus de los elementos. Y cuando tú lees, esas evocaciones están matizadas por una oración al Padre en el nombre de Jesús, y se evoca, hay rituales que la persona debe abstenerse, debe ayunar, debe orar, estar en un lugar solitario, y pues allí en el momento indicado estar lo suficientemente puro para invocar a tal ángel o a tal espíritu de los elementos. Y entonces, una vez el espíritu le responde, le habla, lo que le dice a la persona debe mantenerlo secreto, no lo puede decir a nadie. Aparentemente tiene una cierta bondad o está matizado por lo que la Biblia enseña, cristianismo, cosas así. Sin embargo, es un terreno muy peligroso, que alguien pudiera, tal vez por curiosidad, entrar, y después se le hace muy difícil salir de ese mundo, porque una cosa te lleva a la otra.
Y algo muy diferente, Dauris, porque sigue siendo una religión de misterios ocultos y de cosas Sí, ocultas. Si tú recibes una revelación y eso te hace una supuesta mejor persona, ¿por qué no compartirlo con otros? Diferente a los misterios del reino, como menciona la Biblia, que son así es. misterios que se revelan para el bien de las personas y que luego son dados a los escogidos de Dios, a los hijos de Dios, para que estos puedan comunicarlo y compartirlo con otros. Aunque Así los que misterios del reino están revelados, no son misterios. exacto, son misterios revelados, Revelados, perfectamente. verdades ocultas que tuvieron solo en el conocimiento exclusivo de Dios y que con el transcurso del tiempo se han ido dando a conocer. Así es que, Héctor, entonces tenemos que en el ocultismo estamos mirando un deseo humano de tener contacto con los espíritus. A través de toda la Biblia, nosotros encontramos una presentación de una guerra cósmica, un conflicto cósmico entre el bien y el mal. Uh-huh. Y quisiera ahora decir, desde el punto de vista científico materialista, la realidad que existe es puramente física. Todo lo que existe es materia. Y anoche cuando predicaba en la iglesia y hablaba sobre esta idea, todo lo que puede ser realidad es medible y es materia. Sin embargo, es evidente que hay cosas que van más allá de la materia, más allá de la física, que son metafísicas. O sea, es algo que es innegable. La realidad es más que física. Nosotros debemos cuidarnos de una negación de lo sobrenatural, pero también de una creencia o entrega ingenua a lo sobrenatural. Perfectamente. Son dos polos Extremos. opuestos, dos extremos de los cuales tenemos que tener cuidado. Pero lo cierto es que existe una realidad espiritual. ¿Okay? Existen seres espirituales. Eso no se puede negar. Existen seres espirituales. Ahora bien, como ya mencionamos ahora mismo, este conflicto entre el bien y el mal, de esta batalla espiritual que presenta las escrituras, es una batalla real, con seres que son reales. Ahora en la Biblia se nos ha presentado, Héctor, y el cuidado que debemos nosotros tener sobre con qué seres nosotros tratamos de tener contacto. Yes. En el caso de la Biblia, Dios nos anima y presenta la necesidad de que, por ejemplo, estemos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es real, es Dios, ¿ok? Y siempre debemos estar llenos del Espíritu Santo con un propósito bueno para estar en comunión con Dios. Pero todo lo demás que no tiene que ver con Dios o que está separado, que pertenece al reino de las tinieblas, está prohibido en la Biblia por las cosas que implica. Las cosas que implica eso. Yes. Y todo atisbo, todo asunto que tiene que ver con el ocultismo pertenece al reino de las tinieblas. Por tal razón, debemos ser cuidadosos con eso. Habiendo llegado ya a la parte final de nuestro programa, sería conveniente leer Deuteronomio 18, versos 9 al 13. Cuando tú hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, le está hablando Dios a Israel aquí a través de Moisés, no aprenderás a hacer las abominaciones que aquellas naciones hacen. No sea encontrado en ti quien haga pasar por el fuego a su hijo como sacrificio a los dioses, o su hija, ni quien sea mago, ni exorcista, ni adivino, ni hechicero, ni encantador, ni quien consulte o pregunte a los espíritus, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque cualquiera que estas cosas hace abominación ante el Señor. Y por estas abominaciones, el Señor tu Dios ha echado delante de ti a estas naciones. Tú debes ser íntegro delante del Señor. El tiempo se nos ha terminado. Queremos invitarte a que si hay algún tema en particular que te gustaría que continuáramos desarrollando o ampliando o que volviéramos a tratar de diferentes perspectivas, escríbenos y déjanoslo saber. Déjanos en los comentarios también. Postéanos allí tus ideas, tus inquietudes y estaremos atendiéndola a la mayor brevedad posible. Dauris, hemos llegado al final. Y no tenemos más que decir que será hasta la próxima entrega cuando volveremos a encontrarnos de nuevo. Nuevamente. Así es. Que Dios nos bendiga. Hasta la próxima entrega. Que Dios te bendiga.